¿Está el siglo XXI marcado por la conflictividad? Pareciera que sí, si miramos las perspectivas de este 2024, que a lo largo de toda esta semana hemos estado analizando, un año que se presenta como un año netamente electoral para el mundo entero y además con focos de conflicto en las distintas partes del mapa mundial. Es parte del análisis de esta tarde que vamos a hacer con el profesor Eloy Torres, analista internacional. Qué placer recibirlo en el estudio de Brújula Un placer, Internacional. Mayada, un placer. Muchas gracias por la invitación y feliz año, como a toda tu Igualmente para audiencia. usted, igualmente para usted. Gracias por ser Sí. parte de esta primera tanda de invitados de los programas en vivo de este 2024, donde nos hemos abocado a analizar precisamente la situación de este 2024 que se presenta como un año lleno de retos, de desafíos, pero además también muy complejo. Muy complejo, ciertamente. Bueno, estamos viviendo, digamos, el inicio de un proceso muy complejo de, yo lo llamaría de adecuación, pues, de las nuevas estructuras internacionales. Una vez que muere la Guerra Fría, lamentablemente, digo lamentablemente porque con la Guerra Fría habían conflictos muy localizados y, como decía el propio Kissinger, siempre y cuando no se, digamos, no se violentara los límites y las proporciones, no pasaba nada, ¿no? Las esferas de influencia se movían y el mundo estaba relativamente, digamos, viviendo un proceso de estabilidad normal. Una vez que se acaba la Guerra Fría y que viene este proceso de adecuación al siglo XX, y como nos estamos viendo ahorita en los últimos 22, 23 años, lo que ha habido es un crecimiento de la conflictividad, se debe fundamentalmente no a lo que dice la gente que hay un nuevo resurgimiento de la Guerra Fría, sino un fortalecimiento de la conflictividad por parte de los actores internacionales que tratan de imponer su geopolítica, tratan de imponer sus posturas frente al resto de los otros países. El caso concreto, por ejemplo, la gran conflictividad de Rusia con Ucrania, que estaba prevista por cuanto, tal como lo habían señalado el propio Kissinger, lo había señalado el propio George Kennan, quien fuera el embajador norteamericano en Moscú en los años del inicio de la Guerra Fría, en su famoso telegrama largo donde le advertía una serie de posturas que había que tener frente a Stalin y frente a la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial, y que vino a desembocar pues, en una sugerencia hace unos cuantos años atrás de que no tocaran a Ucrania, que dejaran a Ucrania tranquilamente, que no presionaran a Rusia para incorporarla al campo del enemigo al campo del enemigo que iba a convertirse en algo, como en efecto se convirtió en algo peligroso. Igualmente Kissinger planteó que había que entender el papel de Rusia en el área, en la zona, en toda esa zona que la rodea, por cuanto ellos siempre han tenido una palabra que decir frente al tema de esa zona, de lo que se llama Europa del Este. Entonces, pero aunado a ello está el crecimiento, la repotenciación de una China que cada vez se convierte en un factor dinámico en la economía, se está convirtiendo prácticamente en la principal economía, para dentro de 20, 30 años va a ser la gran economía del mundo, la primera economía del mundo. Por otro lado, el factor emergente del mundo islámico, del fanatismo, por un lado islámico religiosamente hablando, pero también desde el punto de vista político, que tratan de adecuarse para darle una palabra y darle un sentido a su existencia como factor geopolítico a innovar en el mundo de las relaciones internacionales. Y bueno, está la Unión Europea, que tiene una dependencia tanto de los Estados Unidos como de la propia Rusia, porque Rusia, como sabemos todos, es el país que los abastece de petróleo y de gas. Y en Europa el invierno le hace mucho daño a los ciudadanos cuando no tienen ni gas ni petróleo para enfrentar los crudos inviernos que se viven en esa zona. Revisando toda la agenda internacional, profesor Eloy, lo que vemos es que es un año electoral en el mundo entero, las elecciones en Estados Unidos, que por supuesto tienen una influencia directa y muy clara en la geopolítica internacional. También irá a elecciones otro gigante como potencia emergente, y hablo de la India. Taiwán irá a elecciones y esto es importante por la relación con China. Otras elecciones también se darán en América Latina, México, El Salvador, un año muy electoral. Entonces, ¿cómo entender este año, las perspectivas para este 2024 en función de todos estos procesos electorales que al final decantan en transformaciones políticas en las distintas regiones del mundo? Sí, estos procesos electorales tienen que justamente buscar los mecanismos para adecuar las políticas de los distintos actores que se están moviendo electoralmente para el surgimiento de unas nuevas propuestas, de tal manera de conciliar posturas, valores, crear una especie de axiología universal en el sentido pues de minimizar la conflictividad, pero eso es todo es un proceso muy duro, muy complejo, por cuanto mientras nosotros no nos despojemos de esa intencionalidad de querer avasallar al otro. El caso concreto de los Estados Unidos, que han malinterpretado, en mi opinión,
algunas de sus posturas. Pero en primer lugar, ahí tiene que comprender que ya no es la principal economía del mundo. En primer lugar, ya no es el único actor que está en el ring, en el cuadrilátero, que están surgiendo otros, que está Rusia, que está buscando reacomodar su presencia de nuevo en el ring, está China, está la India, está el mundo islámico, porque no lo podemos tapar con un dedo, decir pues que ellos no existen, ellos existen, son 1.300 millones de almas que son musulmanas, bien es cierto, no son todos fanáticos religiosos terroristas como la propaganda dice, ¿no? Pero porque eso es una realidad que está dividida en dos grandes facciones, los chiitas y los sunitas. Y bueno, Occidente tiene que ver que esa división le puede permitir mantener a esta comunidad dividida y minimizar los riesgos de una conflictividad aún mucho mayor. Concretamente, el mundo tiene que entender que Irán está allí. Irán es justamente, podemos decir que es la que propicia todos los grandes conflictos en esa zona, el caso de Israel contra los palestinos con la franja de Gaza, el caso de Hezbollah, que son alimentados también por Israel, por Irán. Está el caso de China frente a Taiwán, que aún no se decide, porque el tema de Taiwán y China no es un tema jurídico, es un tema político que históricamente ha existido, porque los chinos que están en Taiwán hablan el mismo chino que están en la parte continental, es la misma cultura. Claro, políticamente es que se trata de darse un sentido a la existencia de Taiwán como un Estado independiente, pero también China tiene entre sus pretensiones de alcanzar, de presentarse pues como la gran hegemonía, el factor hegemónico, que por cierto no solamente está Taiwán al lado, frente a ellos, está el caso de Rusia, porque Rusia en el siglo XIX le quitó grandes territorios a China y China está viendo justamente que esos territorios, porque como dice la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente, son 1.350 millones de chinos que necesitan espacio donde ubicarse, ¿no? Y eso es posiblemente los grandes gérmenes, el gran germen que va a alimentar las grandes crisis, las grandes guerras dentro de un conjunto de años que todavía no sabemos cuáles van a ser sus dimensiones, pero va a haber una gran conflictividad. Profesor, vamos a hacer una pausa en esta conversación y en este análisis. Al regreso seguimos analizando estos temas y seguimos planteando las perspectivas para este 2024. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Brújula Internacional.